Necesito decirte algo que no puede esperar, algo que va a incomodar a muchos, algo que va a causar controversia, algo que puede ofender a los religiosos. Pero es la verdad, y la verdad necesita ser dicha aunque duela, aunque moleste, aunque cause división, porque hay miles de personas en este momento hablando en lenguas en las iglesias, levantando las manos, temblando, cayendo al suelo, llorando, gritando palabras que nadie entiende. Y creen firmemente que eso es señal inequívoca de espiritualidad. Creen que eso es prueba irrefutable de que tienen el Espíritu Santo. Creen que están en lo correcto, que están bien con Dios, que su relación con el cielo es sólida. Pero hay un problema grave, gravísimo, mortal, devastador. Muchos de los que hablan en lenguas están siendo engañados de la manera más sutil y peligrosa. Muchos están manifestando algo que no viene de Dios, sino del infierno. Muchos están abriendo puertas a espíritus inmundos sin saberlo, sin darse cuenta, sin tener la más mínima idea de lo que realmente está sucediendo en el mundo espiritual. Y lo peor de todo es que nadie se atreve a decirles la verdad. Nadie quiere confrontarlos por miedo a ser etiquetado como religioso. Nadie quiere ser el que señale el error porque eso significa enfrentarse a toda una cultura eclesiástica que celebra las manifestaciones sin examinar su origen. En la iglesia moderna tocar este tema es tabú. Es territorio prohibido, es el tercer carril que nadie quiere pisar, porque todos quieren ser vistos como espirituales, todos quieren aparentar que están abiertos al Espíritu Santo, todos quieren demostrar que no son religiosos, sino carismáticos. Y en ese afán por no parecer cerrados o legalistas, han abierto las puertas a cualquier manifestación sobrenatural sin discernimiento alguno. Pero yo no voy a callar. No puedo callar. Mi conciencia no me lo permite, porque he visto demasiadas vidas destruidas por manifestaciones falsas que fueron celebradas como genuinas. He visto demasiadas personas oprimidas por demonios que entraron a través de un don mal usado, mal entendido, mal aplicado. He visto demasiados creyentes sinceros siendo engañados por líderes que no tienen discernimiento espiritual, que no conocen la palabra, que priorizan las experiencias sobre la verdad. Y hoy voy a revelarte lo que la Biblia dice claramente, pero que pocos tienen el valor de enseñar. Voy a mostrarte las señales inconfundibles de que lo que manifiestas no es del Espíritu Santo, sino de otro espíritu. Voy a exponerte la verdad que puede salvarte de una trampa mortal, una trampa que ha capturado a millones, una trampa tan sutil que la mayoría no la ve hasta que es demasiado tarde. Si hablas en lenguas pero haces lo que voy a revelarte en este mensaje, no es el Espíritu Santo quien opera en ti, es el diablo, es un espíritu de engaño, es una manifestación demoníaca disfrazada de don divino, y necesitas saberlo ahora, no mañana, no la próxima semana. Ahora, antes de que sea demasiado tarde, antes de que abras más puertas, antes de que el daño sea irreversible, antes de que tu alma esté en peligro eterno, porque hay una línea muy delgada entre lo genuino y lo falso, entre lo divino y lo demoníaco, entre lo que viene del cielo y lo que viene del infierno, y muchos la han cruzado sin darse cuenta. Muchos están operando del lado equivocado sin saberlo. Muchos piensan que están llenos del Espíritu cuando en realidad están poseídos por demonios. Suena duro, suena extremo, suena exagerado, pero es la realidad. Y voy a probártelo con la palabra de Dios, con testimonios reales, con evidencia bíblica e histórica. Y cuando termines de escuchar este mensaje, tendrás que tomar una decisión, o humillarte y examinar lo que manifiestas, o endurecerte y seguir en el engaño. No hay término medio, no hay zona gris. O estás dispuesto a buscar la verdad aunque duela, o prefieres la mentira cómoda que no amenaza tu imagen espiritual. Hubo un caso que me impactó para siempre, un caso que cambió mi perspectiva sobre las manifestaciones espirituales, un caso que me enseñó que no todo lo sobrenatural es divino, que no toda lengua es del Espíritu Santo, que no toda manifestación merece ser celebrada. Un pastor joven llamado Miguel, 35 años, lleno de energía, carismático, elocuente,
Había plantado una iglesia 5 años atrás con solo 10 personas en su sala, y Dios había bendecido el ministerio de manera extraordinaria. La congregación creció a 200 miembros en 3 años. Las personas se convertían cada semana. Los milagros sucedían con frecuencia. Las sanidades eran documentadas. Los testimonios se multiplicaban. Miguel era conocido en toda la región por su poderosa vida de oración. Se levantaba todos los días a las 4 de la mañana. Oraba en lenguas durante horas, 2, 3, a veces 4 horas sin parar. Su esposa contaba que lo escuchaba desde la habitación, hablando en lenguas con una fluidez impresionante. Palabras que sonaban como idiomas reales, con entonación, con énfasis, con pasión. Los domingos, cuando predicaba, las manifestaciones eran intensas. Personas caían al suelo cuando él oraba por ellas. Algunos temblaban incontrolablemente, otros reían sin poder parar. Algunos lloraban con sollozos profundos, y Miguel decía que era el Espíritu Santo tocando a las personas, que era el poder de Dios manifestándose, que eran señales de avivamiento. La congregación lo admiraba profundamente, lo veían como un hombre de Dios genuino, alguien que realmente conocía al Señor, alguien que tenía una intimidad especial con el cielo, porque si oraba en lenguas tanto tiempo, si las manifestaciones eran tan poderosas, si los milagros sucedían con frecuencia, obviamente estaba en lo correcto. Obviamente tenía el Espíritu Santo. Obviamente era un siervo fiel. Pero algo estaba mal, terriblemente mal, peligrosamente mal. Aunque oraba en lenguas constantemente, su carácter no cambiaba. Es más, empeoraba con el tiempo. Era orgulloso de una manera que no podía esconder. Se exaltaba a sí mismo en cada predicación. Hablaba de sus sacrificios, de sus ayunos, de sus oraciones, de su espiritualidad, como si nadie más estuviera a su nivel. Era prepotente con los líderes de su iglesia. Les hablaba con desprecio si cuestionaban alguna decisión. Les decía que no tenían la unción que él tenía, que no oraban como él oraba, que no ayunaban como él ayunaba. Por lo tanto, no podían entender las cosas del Espíritu como él las entendía. Trataba mal a su esposa. En privado era verbalmente abusivo. La humillaba constantemente. Le decía que era una mala cristiana, que no tenía suficiente fe, que necesitaba más del Espíritu Santo como él. La criticaba por todo, su manera de vestir, su forma de hablar, su estilo de cocinar. Nada de lo que ella hacía era suficiente. Nada le satisfacía. Despreciaba a otros pastores de la ciudad. Hablaba mal de sus ministerios, criticaba sus enseñanzas, se burlaba de sus iglesias pequeñas. Decía que él tenía algo que ellos no tenían, que Dios lo había escogido a él de manera especial, que su unción era superior. Se exaltaba a sí mismo en cada oportunidad. En las reuniones ministeriales, hablaba de los milagros de su iglesia como si fueran producto de su espiritualidad. En las conferencias se promocionaba como el pastor más joven con la iglesia de más rápido crecimiento en la región. En las redes sociales publicaba fotos de sus momentos de oración con frases que sugerían que estaba en un nivel espiritual que pocos alcanzaban. Manipulaba a las personas usando su supuesta autoridad espiritual. Si alguien cuestionaba una decisión financiera, él respondía, ¿quieres que ore para que Dios te dé discernimiento? Si alguien señalaba un error doctrinal, él decía, claramente no tienes la revelación que Dios me ha dado. Si alguien confrontaba su comportamiento, él empezaba a hablar en lenguas frente a ellos como queriendo demostrar que tenía poder espiritual. Controlaba la iglesia con puño de hierro. Nadie podía tomar decisiones sin su aprobación. Nadie podía ministrar sin su permiso. Nadie podía enseñar algo que él no hubiera revisado primero. Todo pasaba por su filtro. Todo requería su bendición. Y si alguien se atrevía a hacer algo sin consultarle, era removido del ministerio inmediatamente. Y cuando alguien con valentía se atrevía a confrontarlo sobre estas actitudes, sobre este carácter tan opuesto al de Cristo, sobre este estilo de liderazgo tan controlador y manipulador, Miguel respondía siempre de la misma manera. ¿Quién eres tú para juzgarme? ¿Acaso oras en lenguas 3 horas al día como yo?
¿Tienes tú el Espíritu Santo como yo lo tengo? ¿Has visto tú los milagros que yo he visto? No me juzgues. Solo Dios puede juzgarme. Y esa respuesta intimidaba a las personas. Las hacía sentir culpables por cuestionar a alguien tan espiritual. Las convencía de que quizás ellas eran el problema, que quizás necesitaban más del Espíritu Santo, que quizás estaban siendo religiosas al juzgar las manifestaciones, y se retiraban en silencio, sin confrontar más, sin señalar el error, sin defender la verdad. Las personas le tenían miedo, un miedo espiritual, porque parecía tan conectado con Dios, porque hablaba en lenguas tan fluidamente, porque profetizaba con tanta autoridad, porque los milagros sucedían cuando oraba. ¿Cómo podían cuestionar a alguien así? ¿Cómo podían señalar errores en alguien tan usado por Dios? Seguramente estaban equivocados ellos. Seguramente era su falta de espiritualidad lo que no les permitía entender. Nadie se atrevía a cuestionarlo abiertamente, hasta que un día, después de 5 años de matrimonio destruido, su esposa ya no pudo más. El maltrato había escalado. De abuso verbal había pasado a abuso emocional profundo. La menospreciaba delante de sus hijos, la humillaba delante de los líderes de la iglesia, la hacía sentir que no valía nada, que era un estorbo para el ministerio, que debería estar agradecida de que un hombre tan espiritual como él se hubiera casado con alguien tan mediocre como ella. Y un martes por la tarde, completamente destrozada emocionalmente, con el alma fragmentada y el corazón roto en 1000 pedazos, llegó a mi oficina. Tocó la puerta tímidamente. Entró con la cabeza baja. Se sentó en la silla sin mirarme a los ojos y empezó a llorar. No un llanto suave, un llanto profundo, desgarrador. El llanto de alguien que ha soportado más de lo humanamente posible. Le tomó casi 30 minutos poder articular palabras coherentes. Entre sollozos me contó la pesadilla que estaba viviendo. Me confesó que Miguel la maltrataba de todas las formas posibles excepto físicamente, que la humillaba constantemente, que le decía que era una mala cristiana, que la comparaba con otras mujeres de la iglesia que sí tenían el Espíritu Santo, que le gritaba en privado con una violencia verbal aterradora, que la manipulaba haciéndola sentir culpable por todo, que la controlaba hasta en los detalles más pequeños de su vida. Me contó que cuando ella trataba de hablar con él sobre su comportamiento, Miguel respondía orando en lenguas, que cuando ella lloraba por su trato cruel, él la acusaba de estar bajo ataque demoníaco, que cuando ella pedía que buscaran consejería matrimonial, él decía que el problema era su falta de sumisión espiritual, que cuando ella amenazaba con hablar con alguien sobre la situación, él le recordaba que tocar al ungido de Dios traía maldición. Me mostró mensajes de texto donde él la insultaba, grabaciones de audio donde le gritaba, evidencia de cómo la manipulaba usando la Biblia para justificar su abuso. Y mientras escuchaba todo esto, mientras veía la evidencia, mientras procesaba la magnitud del engaño, me quedé helado, completamente helado, porque conocía a Miguel, lo había visto ministrar en conferencias, lo había escuchado hablar en lenguas en reuniones de pastores. Parecía tan lleno del Espíritu, tan ungido, tan poderoso, tan conectado con Dios. ¿Cómo era posible que este mismo hombre maltratara a su esposa de esta manera? ¿Cómo podía ser tan violento emocionalmente y al mismo tiempo hablar en lenguas durante horas? ¿Cómo podía operar en manifestaciones sobrenaturales y tener un carácter tan destructivo? Algo no cuadraba, algo estaba terriblemente mal, algo no encajaba en absoluto. Y decidí investigar más profundamente. Hablé con otros líderes que lo conocían, conversé con miembros de su iglesia de manera confidencial, entrevisté a personas que habían salido de su congregación y empecé a descubrir un patrón aterrador. Todos confirmaban lo mismo. Miguel era carismático en público, pero cruel en privado. Era generoso con extraños, pero tacaño con su familia. Era humilde en el púlpito, pero arrogante en la sala de líderes. Era paciente cuando predicaba, pero explosivo cuando lo confrontaban. Era amoroso en las redes sociales, pero despreciativo en persona. Y todos decían lo mismo sobre sus manifestaciones.
que cuando oraba en lenguas parecía genuino, que cuando profetizaba sonaba poderoso, que cuando imponía manos las personas caían, pero que su vida privada era un desastre, que no había fruto del Espíritu, que había dones pero no carácter, que había manifestaciones pero no transformación. Cité a Miguel a una reunión, le dije que necesitábamos hablar sobre un asunto serio. Vino un jueves por la tarde a mi oficina. Cuando llegó ya venía a la defensiva. Su lenguaje corporal lo delataba. Brazos cruzados, mandíbula tensa, mirada desafiante. Sabía que su esposa me había contado. Sabía que el secreto había salido. Sabía que la confrontación era inevitable. Se sentó frente a mí con una actitud de superioridad espiritual, como diciendo con su postura, «Tú no tienes autoridad para juzgarme». Y antes de que yo pudiera decir una sola palabra, antes de que pudiera abrir la boca, antes de que pudiera plantear el tema, él empezó a hablar en lenguas, alto, fuerte, intenso, con una agresividad espiritual palpable. No era oración íntima, era demostración de poder. No era comunión con Dios, era intimidación espiritual. No era adoración genuina, era manipulación religiosa. Y en ese momento, mientras lo escuchaba hablar en lenguas con esa actitud, el Espíritu Santo me dio un discernimiento claro y contundente, y supe que lo que estaba manifestando no era de Dios. Dejé que continuara por unos minutos. Observé su comportamiento, noté su lenguaje corporal, percibí el espíritu detrás de las palabras, y cuando terminó, cuando finalmente se detuvo, le miré directamente a los ojos y le dije con autoridad, «Miguel, lo que acabas de hacer no fue del Espíritu Santo, fue un intento de manipulación espiritual, y no va a funcionar aquí». Se quedó sorprendido. Nadie le había hablado así antes. Nadie se había atrevido a cuestionar sus manifestaciones. Nadie había tenido el valor de decirle que lo que hacía no era genuino. Intentó hablar en lenguas de nuevo, pero esta vez con más firmeza le dije, «En el nombre de Jesús, detente. No vamos a usar manifestaciones para evitar conversaciones necesarias». Y finalmente se detuvo. Me miró con una mezcla de rabia y miedo. Rabia porque alguien se atrevía a confrontarlo. Miedo porque quizás yo veía algo que él mismo sospechaba, pero se negaba a admitir. Y le hice la pregunta directa, sin rodeos, sin suavizar el golpe. ¿Cómo puedes hablar en lenguas 3 horas al día y maltratar a tu esposa? ¿Cómo puedes orar tanto y tener tan poco amor? ¿Cómo puedes manifestar poder sobrenatural y tener un carácter tan carnal? Se quedó en silencio. Un silencio incómodo, largo, pesado. No tenía respuesta, porque la respuesta obvia lo condenaría, porque admitir la verdad significaría reconocer que había estado engañado, que sus manifestaciones no eran lo que pensaba, que quizás todo lo que había construido estaba sobre fundamento equivocado. Abrí mi Biblia. Busqué 1 Corintios capítulo 13 y leí en voz alta, lentamente, con énfasis en cada palabra. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Le expliqué que Pablo, el apóstol más poderoso de la historia de la Iglesia, el que escribió la mayor parte del Nuevo Testamento, el que plantó iglesias por todo el mundo conocido, el que hizo milagros extraordinarios, estaba diciendo algo radical, algo que la Iglesia moderna no quiere escuchar, algo que destruye la idolatría de las manifestaciones. Estaba diciendo que puedes hablar en lenguas perfectamente, lenguas humanas, lenguas angélicas, lenguas que suenan hermosas y poderosas, pero si no tienes amor, todo eso no es nada. Es ruido, es vacío, es inútil. Es como metal que resuena, sonido sin sustancia, manifestación sin transformación. Estaba diciendo que puedes profetizar con exactitud, conocer misterios profundos, tener ciencia extraordinaria, poseer fe que mueve montañas literalmente. Pero si no tienes amor, nada eres. No eres espiritual, no eres maduro,
No eres genuino, eres nada, cero, vacío espiritual con apariencia de plenitud. Le mostré a Miguel que el amor del que Pablo habla no es un sentimiento romántico, no es emoción pasajera, no es algo que sientes cuando todo va bien, es acción, es carácter, es la manera en que tratas a las personas cuando nadie te ve, es cómo respondes cuando eres confrontado, es tu comportamiento en privado, no tu actuación en público. Y sus acciones demostraban exactamente lo contrario del amor. Maltrataba a su esposa, la persona que debería ser su prioridad después de Dios. La humillaba constantemente en vez de edificarla. La destruía emocionalmente en vez de protegerla. La controlaba manipuladoramente en vez de amarla libremente. Eso no es amor. Eso es obra de la carne. Eso es producto del yo no crucificado. Eso es evidencia de que el Espíritu Santo no está en control. Y si la obra de la carne está presente de manera tan evidente, tan constante, tan destructiva, entonces las manifestaciones que produces no pueden ser del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo y la carne no coexisten en armonía. O uno domina o el otro domina. No puede haber paz entre ellos. Son enemigos irreconciliables. Miguel intentó justificarse. Empezó a dar excusas. Dijo que su esposa exageraba, que ella era demasiado sensible, que no entendía la presión de liderar una iglesia, que el ministerio era muy demandante, que a veces perdía la paciencia, pero que eso era normal, que todos los pastores enfrentaban estas luchas, que nadie es perfecto. Pero le detuve. Le dije que no estábamos hablando de imperfecciones ocasionales, no estábamos discutiendo sobre errores esporádicos que todos cometemos. Estábamos confrontando un patrón sistemático de abuso, un estilo de vida caracterizado por orgullo, control, manipulación y maltrato. Eso no es debilidad humana, eso es carnalidad descontrolada. Le dije que sí, todos pecamos. Sí, todos fallamos. Sí, todos tenemos áreas donde necesitamos crecer. Pero hay una diferencia enorme entre pecar ocasionalmente y vivir en pecado constantemente, entre tropezar de vez en cuando y caminar en rebelión deliberada, entre tener debilidades y abrazar la carnalidad como estilo de vida. Y lo más grave de todo era que él usaba sus manifestaciones espirituales para justificar su carnalidad. Usaba el hecho de que oraba en lenguas para silenciar a quienes lo confrontaban. Usaba sus dones para evitar rendir cuentas. Usaba sus experiencias sobrenaturales como escudo contra la corrección. Eso no solo es carnalidad, eso es manipulación espiritual, eso es brujería religiosa. Aquí está la verdad que muchos no quieren escuchar, la verdad que puede ofender, la verdad que puede causar controversia. Pero es verdad bíblica e innegable. El don de lenguas sin el fruto del Espíritu no es de Dios. Punto. Sin discusión, sin excepciones. Puedes tener manifestaciones sobrenaturales. Puedes sentir emociones intensas cuando oras. Puedes temblar cuando el poder te toca. Puedes caer cuando alguien impone manos sobre ti. Puedes hablar cosas extrañas que parecen idiomas celestiales. Pero si no hay amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, creciendo constantemente en tu vida, lo que tienes no es del Espíritu Santo. La Biblia es absolutamente clara en esto. Los dones son importantes, son regalos de Dios para edificación de la iglesia, son herramientas poderosas para el ministerio, pero el fruto es esencial. El fruto es la evidencia innegable de que el Espíritu Santo realmente habita en ti. El fruto es lo que demuestra que tu relación con Dios es genuina, porque los dones se pueden imitar. Los demonios pueden producir manifestaciones sobrenaturales que parecen divinas. Satanás se disfraza como ángel de luz. Sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. Pueden hacer milagros, pueden profetizar, pueden hablar en lenguas que suenan celestiales. Pero hay algo que no pueden falsificar: el fruto del Espíritu. No pueden producir amor genuino que no busca lo suyo. No pueden crear paciencia que soporta sin venganza. No pueden manifestar mansedumbre que se humilla sin resentimiento. No pueden generar templanza que controla los impulsos carnales.
porque estas cualidades son sobrenaturales. Son producto exclusivo del Espíritu Santo, trabajando en un corazón rendido. Por eso la Biblia insiste tanto en el fruto. Por eso Jesús dijo que por sus frutos los conoceríamos. No dijo por sus dones, no dijo por sus manifestaciones, no dijo por sus milagros, dijo por sus frutos. Porque el fruto no miente, el fruto no puede ser falsificado a largo plazo. El fruto revela la realidad espiritual. Puedes fingir espiritualidad por un día, por una semana, quizás por un mes, pero no puedes sostener una actuación de amor, paciencia, bondad y dominio propio durante años si no son genuinos. Eventualmente la máscara cae, la fachada se derrumba, la realidad se expone, y lo que realmente eres se hace evidente. Esto me lo enseñó un hombre de Dios con 50 años de ministerio, un patriarca espiritual que había visto de todo, avivamientos genuinos y falsos, manifestaciones divinas y demoníacas, líderes fieles y charlatanes, y me dijo algo que nunca olvidaré. Hijo, nunca confíes en alguien solo porque habla en lenguas o hace milagros. Eso no prueba nada. Fíjate en cómo trata a su familia cuando cree que nadie está mirando. Fíjate en cómo maneja el dinero cuando tiene poder sobre las finanzas. Fíjate en cómo reacciona cuando es confrontado sobre un error. Fíjate en su humildad cuando es exitoso. Porque el diablo también hace milagros, pero no puede producir amor genuino que dura en las dificultades. Y tenía razón. He visto demasiados casos como el de Miguel. Personas que hablan en lenguas constantemente, pero son orgullosas de una manera insoportable. Personas que profetizan cada domingo, pero son mentirosas compulsivas durante la semana. Personas que echan fuera demonios en las reuniones, pero están llenas de demonios de ira, lujuria y avaricia en sus vidas privadas. Y la iglesia los celebra porque tienen manifestaciones, sin darse cuenta de que están siendo engañados de la manera más peligrosa. Jesús lo advirtió con claridad cristalina. En Mateo 7, dijo algo que debería hacer temblar a muchos que confían en sus manifestaciones. Dijo que en los últimos días muchos le dirían: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y él les responderá con palabras devastadoras: Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Entiendes la gravedad de esto? ¿Comprendes lo aterrador de esta advertencia? Jesús está diciendo que habrá personas que profetizarán genuinamente, que echarán fuera demonios reales, que harán milagros verificables, todo en el nombre de Jesús, usando manifestaciones sobrenaturales, operando en poder espiritual, y aún así estarán perdidas eternamente. ¿Por qué? Porque nunca lo conocieron, porque su relación con Él era superficial, porque buscaban poder sin intimidad, dones sin carácter, manifestaciones sin transformación, y al final, aunque impresionaron a multitudes en la tierra, serán rechazados en el cielo. Esto significa que puedes tener manifestaciones sobrenaturales y estar completamente perdido. Puedes operar en poder espiritual y no conocer a Dios. Puedes hacer milagros en el nombre de Jesús y aún así ser hacedor de maldad. Puedes hablar en lenguas perfectamente y terminar en el infierno, porque el poder sin carácter es peligroso. El don sin fruto es mortal. La manifestación sin transformación es del diablo. Y miles, quizás millones, están cayendo en esta trampa ahora mismo. Creen que porque sienten algo sobrenatural, están bien con Dios. Creen que porque hablan cosas extrañas tienen el Espíritu Santo. Pero la verdad puede ser completamente diferente. Le expliqué todo esto a Miguel. Le mostré los pasajes bíblicos. Le leí las advertencias de Jesús. Le expuse la diferencia entre dones y fruto, entre manifestaciones y transformación, entre poder y carácter. Y mientras hablaba, podía ver su rostro cambiando, del desafío inicial a la duda creciente, de la arrogancia a la inquietud, de la seguridad a la incertidumbre. Porque en el fondo, muy en el fondo de su ser, él sabía que algo estaba mal. Lo había sabido durante años, pero lo había suprimido,
lo había ignorado, lo había justificado. Se había convencido a sí mismo de que porque oraba tanto, porque las manifestaciones eran tan poderosas, todo estaba bien. Pero las grietas en esa fachada ya no podían esconderse. Entonces le mostré algo más. Le mostré 1 Corintios 14, donde Pablo establece reglas claras para el uso de lenguas. Reglas que la mayoría ignora porque prefieren las experiencias emocionales al orden bíblico. Reglas que, si se siguieran, eliminarían el 90% de lo que se llama hablar en lenguas en muchas iglesias modernas. Pablo dice que el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, que nadie le entiende aunque por el Espíritu habla misterios. Esto es hermoso. Las lenguas son para comunicación íntima con Dios, para edificación personal, para oración profunda cuando no sabes qué pedir. Es un don genuino, real, poderoso cuando se usa correctamente. Pero Pablo continúa diciendo que prefiere hablar 5 palabras con entendimiento que 10,000 palabras en lengua desconocida, que en la iglesia es mejor profetizar que hablar en lenguas sin interpretación, porque las lenguas sin interpretación solo edifican al que habla, pero la profecía edifica a toda la congregación. Y luego establece orden. Si alguien habla en lengua en la reunión, que sean 2 o a lo más 3, y por turno, y que alguien interprete. Si no hay intérprete, que calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Le pregunté a Miguel, ¿sigues estas reglas en tu iglesia? Se quedó callado, porque la respuesta era obvia. No las seguía. En su iglesia todos hablaban en lenguas al mismo tiempo, sin orden, sin interpretación, creando caos. Y él lo justificaba diciendo que era el Espíritu Santo moviéndose libremente. Pero Pablo dice que el Espíritu Santo no crea confusión, que si todos hablan en lenguas al mismo tiempo sin interpretación, los incrédulos que entren pensarán que están locos, que las lenguas sin orden no son señal de espiritualidad, sino de carnalidad, de inmadurez espiritual. Y aquí es donde muchos fallan estrepitosamente. Usan las lenguas para llamar la atención en público, para mostrar que son más espirituales que otros, para impresionar a los visitantes, para ganar respeto en la congregación, para manipular situaciones incómodas. Y eso no es del Espíritu Santo. Eso es del yo, del ego hinchado, de la carne religiosa. Y cuando la carne se disfraza de espiritualidad, el diablo tiene campo libre para operar sin ser detectado. Miguel estaba usando las lenguas exactamente así, para intimidar cuando era confrontado, para controlar cuando era cuestionado, para exaltarse cuando era comparado. Decía que oraba 3 horas en lenguas cada mañana, pero no pasaba ni 5 minutos leyendo la Biblia con atención. Hablaba en lenguas públicamente de manera constante y exagerada, pero en privado era cruel con quienes no podían defenderse. Profetizaba palabras hermosas sobre extraños en la iglesia, pero destruía emocionalmente a su propia familia. Le dije la verdad sin suavizarla. Miguel, lo que manifiestas es una mezcla peligrosa. Parte puede ser genuino del Espíritu Santo de cuando empezaste bien. Parte es definitivamente de tu alma buscando atención y control. Y parte, me temo, es demoníaco. Porque cuando abres tu espíritu a manifestaciones, pero tu carne está en control absoluto, cuando buscas experiencias más que transformación, cuando priorizas el don sobre el fruto, abres puertas a espíritus que no son de Dios. Se enojó, se ofendió profundamente. Dijo que yo estaba juzgándolo injustamente, que estaba siendo religioso y legalista, que tenía miedo del poder de Dios, que no entendía las cosas del Espíritu, que estaba apagando al Espíritu Santo con mis cuestionamientos, y se levantó para irse. Pero antes de que saliera de mi oficina, le dije algo que lo detuvo en seco. Miguel, si realmente tienes el Espíritu Santo como dices, demuéstralo con tu carácter, no con tus manifestaciones, porque las manifestaciones se pueden falsificar, pero el fruto del Espíritu es innegable. Y ahora mismo, tu vida no tiene fruto. Tiene dones, sí. Tiene manifestaciones, sí,
pero no tiene amor, no tiene paciencia, no tiene mansedumbre, no tiene dominio propio. Y eso significa que algo está terriblemente mal. Se fue furioso, rechazó completamente la corrección, siguió en su camino, continuó con sus manifestaciones, mantuvo su estilo de liderazgo controlador, persistió en su maltrato privado mientras proyectaba espiritualidad pública, y durante 6 meses pareció que nada cambiaría, que saldría ileso, que su engaño continuaría indefinidamente. Pero Dios tiene maneras de exponer lo oculto, de revelar lo escondido, de traer a luz las obras de las tinieblas. Y 6 meses después de nuestra confrontación, todo el castillo de cartas de Miguel colapsó de la manera más dramática y dolorosa. Su esposa, después de años de silencio forzado, después de meses de contemplarlo, después de semanas de preparación emocional, finalmente reunió el valor para hacer lo que debió hacer años atrás. Lo denunció. No solo me lo contó a mí en privado, lo denunció formalmente ante la Junta de Ancianos de su denominación. Presentó evidencia documentada, grabaciones de audio de sus explosiones de ira, mensajes de texto con insultos, testimonios de testigos que habían visto su comportamiento. La denominación, al recibir una denuncia formal con evidencia, estaba obligada a investigar. Formaron un comité, entrevistaron a docenas de personas, hablaron con miembros actuales y exmiembros de su iglesia, conversaron con otros pastores que lo conocían, revisaron las finanzas de la congregación, y lo que descubrieron fue peor de lo que cualquiera imaginaba. Encontraron un patrón sistemático de abuso emocional, no solo hacia su esposa, sino hacia cualquiera que cuestionara su autoridad. Descubrieron manipulación financiera, donde él usaba fondos de la iglesia para gastos personales, sin rendición de cuentas. Hallaron evidencia de que despedía o marginaba a cualquier líder que mostrara tener dones que pudieran opacar los suyos. Revelaron que había destruido matrimonios con sus consejerías, donde cruzaba límites inapropiados. Y todo esto mientras hablaba en lenguas 3 horas diarias, mientras profetizaba cada domingo, mientras hacía caer a las personas cuando oraba por ellas, mientras operaba en manifestaciones que todos celebraban como evidencia de que Dios estaba con él. Cuando el informe se hizo público en su denominación, el escándalo fue masivo. Miembros de su iglesia quedaron en shock. Muchos no podían creerlo. ¿Cómo era posible que alguien tan espiritual fuera tan carnal? ¿Cómo podía alguien con tanta unción ser tan destructivo? ¿Cómo manifestaba tanto poder si su vida era tan corrupta? Algunos lo defendieron inicialmente. Dijeron que era persecución, que el diablo estaba atacando a un hombre de Dios, que sus enemigos estaban levantando calumnias. Pero cuando más evidencia salió a la luz, cuando más testigos hablaron, cuando la verdad se hizo innegable, ya no pudieron sostener la defensa. La denominación lo suspendió del ministerio inmediatamente. Le quitaron sus credenciales pastorales, le prohibieron predicar hasta completar un proceso de restauración que tomaría mínimo 2 años. Su iglesia se dividió. La mitad se fue. La otra mitad quedó confundida y herida. Y Miguel tuvo un colapso emocional y espiritual completo. Durante semanas no salió de su casa. Cayó en depresión profunda. La máscara que había sostenido durante años finalmente cayó. La fachada de espiritualidad se derrumbó completamente. Y por primera vez en mucho tiempo, tuvo que enfrentarse a la realidad desnuda de quién realmente era, cuando las manifestaciones no podían esconderlo. Su esposa se fue con los niños. Inició proceso de separación legal. Y aunque eso lo devastó, ella tomó la decisión correcta. Porque el abuso no es voluntad de Dios. Porque Dios nunca pide a alguien que permanezca en una situación que destruye su alma. Porque el matrimonio es sagrado, pero la vida también lo es. Y en medio de ese colapso total, en medio de esa oscuridad abrumadora, en medio de ese quebranto absoluto, Miguel finalmente se rindió. Llamó llorando, me pidió ayuda. Me dijo entre sollozos algo que nunca olvidaré. Tenías razón, todo lo que dijiste era verdad. Yo pensaba que tenía el Espíritu Santo, pero era mi carne. Pensaba que era poder de Dios, pero eran demonios. Estuve ciego durante años.
engañé a miles, destruí a mi familia, y lo peor es que lo hice creyendo que estaba sirviendo a Dios. Comenzamos un proceso de restauración. No fue rápido, no fue fácil, no fue cómodo. Tuvo que enfrentar verdades devastadoras sobre sí mismo. Tuvo que renunciar a las manifestaciones que habían sido su identidad durante años. Tuvo que aprender a conocer a Dios sin las experiencias emocionales que había idolatrado. Primero, le pedí que dejara de hablar en lenguas completamente durante 30 días. Se asustó. Dijo que eso era lo único que le quedaba, que era su conexión con Dios, que no sabía cómo orar sin lenguas. Y ahí estaba el problema. Había hecho del don un ídolo. Había puesto la experiencia por encima de la relación. Había valorado la manifestación más que la transformación. Le expliqué que si el Espíritu Santo realmente estaba en él, 30 días sin hablar en lenguas no afectarían su relación con Dios. Que de hecho, quitarle esa muleta le permitiría descubrir si su espiritualidad era genuina o dependiente de experiencias. Que necesitaba aprender a caminar por fe, no por manifestaciones. Aceptó a regañadientes, y los primeros días fueron agonía para él. Se sentía vacío, perdido, espiritualmente muerto, como si Dios lo hubiera abandonado, y eso reveló la verdad. Su espiritualidad no estaba basada en una relación genuina con Dios, sino en experiencias emocionales que lo hacían sentir especial. Después de 2 semanas sin hablar en lenguas, algo cambió. Empezó a leer la Biblia de verdad, no para predicar, no para encontrar material para mensajes, sino para conocer a Dios. Y por primera vez en años, la palabra empezó a hablarle, a convencerlo, a transformarlo. Tuvo que confesar específicamente cada vez que usó el don para manipular a otros, cada vez que habló en lenguas para intimidar cuando era confrontado, cada vez que profetizó desde su ego, no desde Dios, cada vez que hizo caer a alguien usando poder del alma, no del espíritu. Y mientras confesaba, algo extraordinario sucedió. Demonios que habían estado escondidos detrás de las manifestaciones religiosas comenzaron a manifestarse abiertamente. Gritaban, se resistían, maldecían, porque habían tenido acceso legal a través del orgullo espiritual de Miguel, a través de su manipulación religiosa, a través de su uso del don para fines carnales. Tuvimos que hacer varias sesiones de liberación. No fue un evento de 1 hora, fue un proceso de semanas, porque los demonios habían entrado gradualmente a través de años de orgullo espiritual, manipulación religiosa y uso incorrecto de dones genuinos, y tenían que ser expulsados sistemáticamente, uno por uno, cerrando cada puerta legal que habían usado para entrar. Renunció al espíritu de orgullo espiritual que lo hacía creerse superior a otros creyentes. Renunció al espíritu de control que lo impulsaba a manipular a las personas. Renunció al espíritu de engaño que le permitía justificar su carnalidad con su espiritualidad aparente. Renunció al espíritu de ira que explotaba contra su familia, y con cada renuncia, con cada confesión específica, podíamos sentir el poder de Dios limpiando lo que había estado contaminado durante tanto tiempo. Después de la liberación vino la reconstrucción, y esto fue aún más difícil que la liberación misma, porque destruir es rápido, construir lleva tiempo, romper cadenas puede ser instantáneo, desarrollar carácter requiere disciplina constante durante años. Tuvo que aprender a conocer a Dios sin depender de manifestaciones sobrenaturales, a buscar la palabra más que las experiencias, a valorar la obediencia sobre las emociones intensas, a desarrollar disciplinas espirituales básicas que había ignorado durante años mientras perseguía experiencias cada vez más dramáticas. Tuvo que humillarse de maneras que nunca imaginó, pedir perdón a su esposa con acciones, no solo palabras, buscar consejería matrimonial real, no solo orar en lenguas por el matrimonio, rendir cuentas financieras completas, someterse a líderes que tenían autoridad para cuestionarlo, trabajar en un empleo secular porque ya no podía vivir del ministerio. Y fue difícil, devastadoramente difícil, porque había construido toda su identidad sobre ser pastor, sobre ser el hombre de Dios con manifestaciones poderosas,
sobre ser admirado por multitudes. Y ahora no era nada de eso. Era solo Miguel, un hombre quebrantado tratando de reconstruir su vida desde cero. Pero perseveró. Con la gracia de Dios, perseveró. Se humilló cuando todo en él gritaba por defender su reputación. Obedeció cuando cada fibra de su ser quería volver a los viejos patrones. Se sometió cuando su ego le decía que ya había pagado suficiente. Y lentamente, dolorosamente, genuinamente, empezó a cambiar. Pasaron meses, 6, 9, un año, y el cambio era visible, no en manifestaciones externas, en carácter interno. Su esposa, aunque separada, notaba la diferencia. Decía que por primera vez en años podía hablar con él sin sentir que la manipulaba. Sus hijos, que habían perdido el respeto por él, empezaban a ver a un padre diferente. No perfecto, pero genuino. Y después de un año de proceso intenso, de consejería semanal, de rendición de cuentas constante, de lectura bíblica diaria, de oración sincera sin manifestaciones exageradas, el Espíritu Santo volvió a tocar su vida. Pero de manera completamente diferente. No hubo emociones arrolladoras, no hubo manifestaciones dramáticas, no hubo temblores ni caídas. Fue algo mucho más profundo. Fue el testimonio interno del Espíritu Santo, diciéndole que era hijo de Dios. Fue la paz que sobrepasa todo entendimiento llenando su corazón. Fue el amor genuino empezando a crecer en su alma. Y un día, después de 14 meses sin hablar en lenguas, mientras oraba a solas en su habitación, sin audiencia, sin presión, sin intención de impresionar a nadie, el don regresó, pero era diferente, completamente diferente. No era alto ni escandaloso, era suave, íntimo. No era para demostración pública, era para comunión privada. No lo hacía sentirse superior, lo hacía sentirse humilde. No era manipulación religiosa, era adoración genuina, porque ahora venía del Espíritu Santo, no de su carne disfrazada de espiritualidad. Me llamó llorando para contármelo, pero no eran lágrimas de emoción religiosa, eran lágrimas de gratitud quebrantada. Me dijo, es tan diferente. Antes hablaba en lenguas y me sentía poderoso, ahora hablo y me siento amado. Antes lo hacía para impresionar, ahora lo hago para adorar. Antes era ruido, ahora es comunión. Hoy, 3 años después de su caída, Miguel está completamente restaurado. No como pastor público, como servidor humilde en una iglesia donde nadie sabe su historia. No predica, sirve, no busca posición, busca a Dios. No quiere ser admirado, quiere ser fiel. Se reconcilió con su esposa después de 2 años de separación y trabajo intenso. Reconstruyeron su matrimonio sobre cimiento nuevo. Ella dice que ahora está casada con un hombre diferente, que Miguel murió y resucitó a alguien genuino, que prefiere al Miguel quebrantado, que conoce a Dios que al Miguel orgulloso, que impresionaba multitudes. Y su testimonio ha ayudado a cientos, porque ahora enseña sobre los peligros de las manifestaciones sin transformación, sobre la diferencia entre dones y fruto, sobre cómo el enemigo usa el orgullo espiritual para contaminar cosas genuinas, y cuando habla, la gente escucha, porque habla desde la experiencia dolorosa del engaño y la restauración. Esto es lo que quiero para ti. No quiero condenarte. Quiero liberarte del mismo engaño que casi destruye a Miguel. No quiero apagar el Espíritu Santo. Quiero que experimentes lo genuino en vez de lo falso. No quiero quitarte el don. Quiero que lo tengas puro, santo, usado correctamente. Porque cuando el don de lenguas es genuino y usado apropiadamente, es hermoso, es poderoso, es transformador, edifica tu espíritu, profundiza tu comunión con Dios, te permite orar más allá de tu entendimiento. Es regalo precioso del Padre. Pero cuando está contaminado por orgullo, cuando es usado para manipulación, cuando se convierte en demostración de superioridad espiritual, cuando toma el lugar que solo Dios debe tener, se vuelve peligroso, mortal, destructivo, y puede llevarte por el mismo camino de engaño que casi destruyó a Miguel. Por eso necesito darte ahora señales específicas y prácticas
de que tus lenguas pueden no ser del Espíritu Santo, no para condenarte, para ayudarte a examinarte, para que puedas corregir antes de que sea demasiado tarde. Estas no son opiniones mías, son principios bíblicos claros que la Iglesia moderna ha ignorado en su búsqueda de experiencias emocionales. Primera señal clara. Hablas en lenguas constantemente, pero no hay transformación visible en tu carácter. Si llevas años manifestando el don, y sigues siendo la misma persona con los mismos pecados habituales, las mismas debilidades no vencidas, las mismas áreas de carnalidad sin crucificar, algo está terriblemente mal. Porque el Espíritu Santo transforma. Es su naturaleza. Es su obra. Si no hay cambio progresivo hacia la imagen de Cristo, no es Él quien opera. Segunda señal innegable. Usas las lenguas como herramienta de manipulación o intimidación. Si hablas en lenguas cuando alguien te confronta, para evitar la conversación incómoda. Si lo haces en reuniones para demostrar que eres más espiritual que otros. Si lo usas para ganar respeto o posición en la iglesia. Si manifiestas el don para silenciar a quienes cuestionan tus decisiones, eso no es del Espíritu Santo, eso es orgullo espiritual, eso es brujería religiosa. Tercera señal reveladora. No puedes controlar cuándo empiezas o paras de hablar en lenguas. La Biblia dice claramente que los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Esto significa que tienes control. Decides cuándo hablar y cuándo callar. Si algo te posesiona y no puedes detenerlo voluntariamente, si pierdes el control de tu voluntad, si entras en estados alterados de conciencia, no es el Espíritu Santo, es otro espíritu, porque el Espíritu Santo nunca viola tu voluntad. Cuarta señal preocupante. Hablas en lenguas extensamente, pero no estudias la Biblia seriamente. Si pasas horas diarias hablando en lenguas, pero no dedicas tiempo consistente a leer, estudiar y meditar en la palabra escrita de Dios. Si priorizas la experiencia emocional sobre el conocimiento de la verdad. Si buscas manifestaciones más que entendimiento, estás fuera de balance peligrosamente, y el desequilibrio espiritual siempre abre puertas al engaño. Quinta señal alarmante. Las lenguas te hacen sentir superior a otros creyentes. Si miras con desprecio o lástima a cristianos que no hablan en lenguas, si los consideras menos espirituales, menos llenos del Espíritu, menos favorecidos por Dios, si crees que tienes acceso especial al cielo que ellos no tienen, si te sientes parte de una élite espiritual, eso es orgullo espiritual en su forma más peligrosa. Y el orgullo es la puerta principal que usa el diablo para contaminar dones genuinos. Sexta señal devastadora. Hablas en lenguas poderosamente en público, pero maltratas a tu familia en privado. Esta es la más grave y reveladora de todas, porque puedes engañar a la congregación con manifestaciones impresionantes. Puedes impresionar al pastor con tu aparente espiritualidad, pero no puedes engañar a tu esposa que vive contigo. No puedes fingir con tus hijos que te ven cada día. Si en casa eres violento emocionalmente, grosero verbalmente, egoísta consistentemente, controlador constantemente, pero en la iglesia hablas en lenguas con poder, lo que manifiestas públicamente no es del Espíritu Santo. Séptima señal crítica. Usas las lenguas para evitar la responsabilidad personal. Si cuando alguien te confronta sobre pecado específico, respondes hablando en lenguas en vez de escuchar. Si cuando tienes que tomar decisiones difíciles, simplemente oras en lenguas en vez de buscar consejo sabio. Si cuando necesitas pedir perdón o hacer restitución, te escondes detrás de lo que el Espíritu me dice. Estás usando el don como escudo contra la madurez espiritual. Octava señal peligrosa. Las lenguas dominan tu vida de oración, excluyendo la oración con entendimiento. Pablo dice que orará con el Espíritu, pero también con el entendimiento. Si solo oras en lenguas y nunca oras con tu mente comprometida, pensando claramente lo que pides, meditando en las promesas de Dios, confesando verdades específicas, estás desbalanceado. El balance es clave. Ambos tipos de oración son importantes.
Si reconoces 3 o más de estas señales en tu vida, necesitas detenerte urgentemente. Necesitas examinar lo que manifiestas. Necesitas buscar ayuda de líderes con discernimiento genuino, porque es muy probable que lo que tienes esté contaminado. Y necesita ser limpiado antes de que cause más daño. Ahora voy a darte pasos específicos y prácticos para limpiar tu don si está contaminado. Estos son los mismos pasos que Miguel siguió, los mismos que han ayudado a cientos a restaurar la autenticidad de sus manifestaciones. No son sugerencias opcionales, son requisitos necesarios si quieres estar seguro de que lo que manifiestas es genuino. Primer paso crucial. Deja de hablar en lenguas completamente durante 40 días. Sé que suena radical, sé que te asusta, sé que te resistes a la idea, pero es absolutamente necesario, porque si tu relación con Dios depende de hablar en lenguas, tu relación con Dios es falsa. El Espíritu Santo es una persona, no una experiencia. Dios es tu Padre, no una sensación. Si no puedes relacionarte con Él sin manifestaciones, no lo conoces realmente. Durante esos 40 días, enfócate exclusivamente en la palabra. Lee la Biblia sistemáticamente. Medita en las Escrituras profundamente. Ora con tu entendimiento claramente. Adora sin manifestaciones emocionales y observa qué sucede. Si tu vida espiritual colapsa sin las lenguas, entonces las lenguas eran tu ídolo. Si te sientes perdido sin las manifestaciones, entonces las manifestaciones eran tu fundamento, y necesitas reconstruir sobre Cristo solo. Segundo paso vital. Pide a personas que te conocen íntimamente que evalúen tu carácter honestamente. No personas que te admiran desde lejos. Personas que te ven de cerca. Tu esposa principalmente. Tus hijos si son suficientemente mayores. Amigos cercanos que no te tienen miedo, y pregúntales directamente: ¿ven en mí el fruto del Espíritu? ¿Soy amoroso en privado como parezco en público? ¿Tengo paciencia real o solo actuación religiosa? ¿Soy genuinamente humilde o secretamente orgulloso? Y cuando te digan la verdad, no te defiendas, no te justifiques, no hables en lenguas para evitar la conversación. Escucha, recibe, reflexiona, arrepiéntete donde sea necesario, porque estas personas ven tu realidad mejor que tú mismo. Ven lo que la religiosidad esconde. Ven el fruto o la falta de fruto. Tercer paso fundamental. Examina tus motivaciones con honestidad brutal. ¿Por qué hablas en lenguas? ¿Realmente es para comunicarte íntimamente con Dios en privado? ¿O es para que otros te vean como espiritual en público? ¿Es para edificarte personalmente o para impresionar corporativamente? ¿Es adoración genuina o demostración religiosa? Sé brutalmente honesto contigo mismo, porque las motivaciones revelan la fuente. Si descubres que tus motivaciones son impuras, confiésalo, arrepiéntete específicamente. No digas vagamente: perdóname por usar mal el don. Di específicamente: perdóname por hablar en lenguas para impresionar a fulano, por usar el don para ganar respeto, por manifestar poder para esconder mi falta de carácter, por priorizar la experiencia sobre la transformación. Cuarto paso esencial. Somete tu don a líderes con discernimiento probado, no a cualquier líder, no al que más manifestaciones tiene, al que más fruto demuestra, al que camina en humildad genuina, al que conoce la palabra profundamente, al que prioriza el carácter sobre el carisma. Pídele que ore por ti, que disciernan lo que manifiestas, que te digan con honestidad completa si lo que tienes es genuino o contaminado, y si te dicen que hay contaminación, no te ofendas. No los acuses de religiosos. No digas que están apagando al espíritu. Recibe la corrección con gratitud, porque están protegiéndote de engaño mortal. Están salvándote de un camino que lleva a destrucción. Quinto paso obligatorio. Renuncia específicamente a todo uso incorrecto del don. Haz una lista detallada de cada vez que recuerdes haber usado las lenguas incorrectamente. Cada ocasión que lo usaste para manipular, cada vez que lo manifestaste para intimidar, cada momento que lo empleaste para exaltarte, y renuncia específicamente a cada incidente.
Cierra cada puerta que abriste con orgullo espiritual. Estos 5 pasos no son opcionales, no son sugerencias para considerar. Son requisitos absolutos si quieres asegurarte de que lo que manifiestas es genuino. Y sí, son difíciles, sí, requieren humildad, sí, pueden ser dolorosos. Pero es mucho mejor el dolor temporal de la corrección que el dolor eterno de la condenación. Ahora vamos a hacer algo poderoso juntos. Vamos a orar una oración de guerra espiritual, de liberación, de limpieza profunda, para que renuncies a toda contaminación, para que cierres toda puerta abierta, para que recibas lo genuino del Espíritu Santo. Si estás dispuesto a humillarte, a reconocer que puedes haber estado equivocado, a buscar la verdad por encima de la apariencia, entonces ora conmigo ahora con todo tu corazón. Padre Celestial, vengo delante de ti con humildad quebrantada, reconociendo que he podido estar tremendamente engañado, que he podido usar mal dones que tú diste para tu gloria, que he podido abrir puertas sin saberlo, y te pido perdón. Perdón por cada vez que usé las lenguas para impresionar en vez de para adorar. Perdón por cada ocasión que manifesté poder para exaltarme en vez de para glorificarte. Perdón por priorizar experiencias sobre transformación. Perdón por buscar dones sin desarrollar fruto. Renuncio ahora a toda contaminación en mi don de lenguas. Renuncio específicamente a todo orgullo espiritual que me hizo sentir superior a otros creyentes. Renuncio a toda manipulación religiosa donde usé el don para controlar a las personas. Renuncio a toda intimidación espiritual donde hablé en lenguas para silenciar la corrección necesaria. Renuncio a toda demostración carnal donde busqué atención humana en vez de aprobación divina. En el nombre de Jesús, ordeno a todo espíritu inmundo que entró por estas puertas que salga de mí inmediatamente. Espíritu de orgullo espiritual, fuera de mi vida ahora. Espíritu de manipulación religiosa, sal de mí en el nombre de Jesús. Espíritu de control que usé manifestaciones para dominar a otros, fuera ahora. Todo demonio que entró cuando abrí puertas con carnalidad disfrazada de espiritualidad, sal inmediatamente. No tienen derecho legal, no tienen autoridad. Fueron derrotados en la cruz del Calvario. Cierro toda puerta que abrí con orgullo. Sello con la sangre de Jesús toda entrada que di al enemigo. Renuncio a todo pacto inconsciente que hice cuando prioricé manifestaciones sobre carácter. Cancelo todo derecho legal que los demonios reclamaban sobre mi vida por uso incorrecto de dones. Perdóname, Padre, por haber buscado poder sin intimidad genuina contigo, por haber querido don sin fruto, por haber valorado experiencias emocionales más que obediencia diaria. Límpiame ahora con la sangre de Jesús, purifica mi espíritu, renueva mi mente, restaura mi corazón, sana las áreas donde el orgullo espiritual me dañó, y ahora te pido, Espíritu Santo, que vengas de nuevo en tu pureza absoluta, en tu santidad perfecta, en tu poder genuino sin contaminación. Si tengo el don de lenguas genuino, límpialo completamente. Hazlo puro como al principio. Úsalo solo para tu gloria, nunca para la mía. Y si no lo tengo, no me lo des hasta que mi carácter refleje el tuyo, porque prefiero tener fruto sin don que don sin fruto. Ayúdame a buscar transformación más que manifestación, carácter más que carisma, conocerte más que experimentarte, obedecerte más que sentirte. Que mi vida refleje tu naturaleza, que mi familia vea tu amor en mí, que mi iglesia experimente tu paz a través de mí, que el mundo conozca tu realidad por mi testimonio coherente. Sello esta oración con autoridad en el nombre del Padre que me creó, del Hijo que me redimió con su sangre preciosa, y del Espíritu Santo que me transforma con su poder santificador, y decreto que desde este momento solo lo genuino, solo lo puro, solo lo santo, solo lo que verdaderamente viene de ti. Amén y amén. Si oraste esa oración con sinceridad completa, algo acabó de suceder en dimensiones espirituales. Cadenas de engaño fueron rotas. Demonios que operaban detrás de manifestaciones religiosas fueron expulsados. Puertas abiertas por orgullo espiritual fueron cerradas. Y el Espíritu Santo,
recibió permiso para limpiar profundamente lo que estaba contaminado y restaurar completamente lo genuino. Pero ahora viene tu responsabilidad crucial: mantener la limpieza, no volver a los viejos patrones, no buscar manifestaciones para validarte, no usar dones para exaltarte, porque es mucho más fácil contaminar de nuevo que limpiar la primera vez. Y el enemigo trabajará incansablemente para que regreses exactamente a donde estabas. Por eso necesitas rodearte inmediatamente de personas que valoren el carácter más que las manifestaciones, que te amen lo suficiente para confrontarte cuando te desvíes, que tengan el valor de decirte la verdad aunque duela, porque solo, aislado, sin rendición de cuentas, volverás inevitablemente a lo mismo. Ahora quiero profetizar sobre tu futuro, no basado en tu pasado contaminado, basado en tu disposición presente de buscar lo genuino, no según tus manifestaciones anteriores, según tu humildad actual para ser corregido. Recibe estas palabras proféticas, créelas, camina hacia ellas. Profetizo que dentro de 90 días verás transformación radical en áreas donde has luchado durante años, que el Espíritu Santo comenzará a producir fruto genuino donde antes solo había manifestaciones vacías, que tu esposa notará la diferencia antes que nadie, que tus hijos verán a un padre diferente, que tus amigos cercanos testificarán que algo real cambió en ti. Profetizo que dentro de 6 meses tendrás más autoridad espiritual genuina que nunca antes, pero será diferente completamente. No será manifestaciones exageradas que impresionan superficialmente. Será presencia tranquila de Dios que transforma profundamente. No serán emociones intensas que se desvanecen rápido. Será carácter sólido que permanece siempre. No impresionarás a multitudes con shows religiosos, pero cambiarás vidas con autenticidad espiritual. Profetizo que dentro de 1 año serás instrumento poderoso de restauración para otros que están donde tú estuviste. Que enseñarás con autoridad que solo da la experiencia del engaño y la liberación. Que ayudarás a limpiar dones contaminados. Que rescatarás a personas atrapadas en el mismo error. Que tu testimonio liberará a cientos, porque pasaste por el fuego purificador y saliste genuino. Profetizo que si tenías el don genuino de lenguas, será completamente restaurado en pureza absoluta, que no lo usarás jamás para impresionar ni manipular, que será para comunión íntima con Dios en privado, no para demostración religiosa en público, que edificará tu espíritu sin inflar tu ego, que profundizará tu relación con Dios sin alimentar tu orgullo, y tendrá más poder real que antes, porque será 100% genuino. Profetizo completa restauración de tu familia. Que el daño causado por tu carnalidad disfrazada de espiritualidad será sanado sobrenaturalmente, que tu esposa aprenderá a confiar nuevamente, porque tus acciones respaldarán tus palabras, que tus hijos recuperarán el respeto porque tu vida privada será consistente con tu confesión pública, que tu hogar será testimonio vivo de lo que significa ser lleno genuinamente del Espíritu Santo. Profetizo discernimiento espiritual agudo que nunca tuviste antes, que reconocerás lo falso desde kilómetros de distancia, que detectarás manifestaciones contaminadas que otros celebran ignorantemente, que protegerás a débiles del engaño, que serás guardián de la verdad bíblica, que defenderás lo genuino valientemente, que confrontarás lo falso con amor, pero con firmeza inquebrantable. Todo esto profetizo sobre tu vida no como posibilidad remota, sino como certeza garantizada, no como esperanza vaga, sino como promesa firme de Dios. Porque cuando caminas en humildad quebrantada, Dios te exalta a su tiempo. Cuando reconoces errores sinceramente, Él te restaura completamente. Cuando buscas pureza sobre popularidad, Él te limpia totalmente. Tienes ahora una decisión absolutamente crítica que determinará tu destino eterno. Puedes ignorar este mensaje por completo. Puedes ofenderte porque fue confrontativo. Puedes decir que soy legalista, religioso, que no entiendo las cosas del Espíritu, y continuar exactamente como estás.
con manifestaciones que pueden ser contaminadas, con dones que pueden ser mezclados, con espiritualidad que puede ser falsa, o puedes humillarte radicalmente, reconocer que quizás, solo quizás, has estado parcial o totalmente equivocado, examinar tu vida con honestidad brutal, limpiar tu don completamente, buscar lo genuino, aunque cueste tu reputación, priorizar frutos sobre manifestaciones aunque te haga parecer menos espiritual, y experimentar al Espíritu Santo en pureza absoluta. La decisión es exclusivamente tuya. Nadie puede tomarla por ti, pero elige sabiamente, porque las consecuencias son eternas, porque tu alma depende de esta elección, porque tu familia merece un esposo, padre, hijo que sea genuino, no falso, que tenga sustancia real, no solo apariencia religiosa. Si decides caminar en pureza absoluta, si quieres lo genuino más que lo espectacular, si estás dispuesto a pagar cualquier precio por la santidad, entonces decláralo públicamente ahora mismo. Escribe en los comentarios, yo creo. Esas dos palabras son tu pacto solemne, tu compromiso público, tu declaración de que elegiste la verdad sobre la mentira cómoda. No lo pienses demasiado, no lo pospongas cobardemente, hazlo ahora valientemente, porque cuando declaras públicamente, hay poder sobrenatural. Cuando te comprometes abiertamente, hay autoridad espiritual. Cuando testificas sin vergüenza, el cielo responde poderosamente. Escribe «Yo creo» en los comentarios inmediatamente. Y si conoces personalmente a alguien que habla en lenguas constantemente, pero vive en pecado habitualmente, que tiene manifestaciones públicas pero destrucción privada, que impresiona en la iglesia pero maltrata en casa, comparte urgentemente este mensaje con esa persona. Puede que se ofenda inicialmente, puede que te rechace temporalmente, pero puede ser exactamente lo que Dios use para salvarle eternalmente. Este mensaje salvará vidas literalmente, liberará cautivos genuinamente, abrirá ojos espiritualmente. No porque yo sea alguien especial, sino porque la verdad bíblica liberta siempre, y la verdad absoluta es esta. Puedes tener manifestaciones sobrenaturales impresionantes y estar completamente engañado eternamente. Puedes hablar en lenguas perfectamente y estar lleno de demonios secretamente. Puedes impresionar a miles superficialmente y estar perdido tú mismo eternamente. Pero también puedes ser limpiado completamente, restaurado totalmente, purificado absolutamente, si te humillas genuinamente, si reconoces honestamente, si te arrepientes específicamente, si buscas lo genuino más que lo espectacular sinceramente, si priorizas carácter sobre carisma consistentemente, si valoras frutos sobre don permanentemente. Bendigo tu espíritu con discernimiento sobrenatural que nunca tuviste, que reconozcas instantáneamente lo genuino de lo falso, que distingas claramente la voz de Dios de la voz del enemigo, que sepas con certeza cuándo es el Espíritu Santo y cuándo es tu carne, que nunca jamás vuelvas a ser engañado por manifestaciones sin transformación. Bendigo tu boca con pureza absoluta, que si hablas lenguas sean exclusivamente del Espíritu Santo genuino, que tus palabras edifiquen constantemente, nunca destruyan, que tu confesión sea pura siempre, nunca contaminada, que uses tu lengua únicamente para glorificar a Dios, jamás para exaltarte a ti mismo. Bendigo tu carácter con transformación radical inmediata, que el fruto del Espíritu sea innegablemente evidente en ti, que tu familia vea amor genuino diariamente, que tus amigos experimenten paciencia real consistentemente, que el mundo conozca a Jesús auténticamente a través de tu mansedumbre. Que tu vida entera sea testimonio viviente de lo que significa verdaderamente tener el Espíritu Santo. Bendigo tu ministerio con autoridad genuina del cielo. Que no necesites jamás manifestaciones exageradas para probar superficialmente que Dios está contigo. Que tu presencia traiga paz profunda, no confusión caótica. Que tu palabra traiga convicción verdadera, no manipulación religiosa. Que tu vida inspire transformación permanente,
no solo admiración temporal. En el nombre del Padre que te creó con propósito eterno, del Hijo que te redimió con sangre preciosa, y del Espíritu Santo que te transforma con poder genuino. Amén. Este es tu nuevo comienzo absoluto, tu nueva realidad completa, tu nueva manera de vivir totalmente. Ya no eres la misma persona. Ya no buscas manifestaciones para validarte. Ya no usas dones para exaltarte, porque entendiste la verdad que liberta, porque descubriste el engaño que destruye, porque elegiste lo genuino sobre lo falso definitivamente. Adelante, Hijo de Dios purificado. Adelante, portador del Espíritu Santo genuino. Adelante, testimonio viviente de transformación real. Nunca valores manifestaciones sobre carácter. Nunca busques don sin fruto. Nunca uses lo sobrenatural para tu gloria. Ve en paz verdadera. Ve en pureza absoluta. Ve en poder genuino. Lo que Dios limpió hoy, nadie puede contaminar mañana si tú lo proteges. Tu don está restaurado. Tu vida está limpia. Tu futuro está asegurado. Si hablas en lenguas, que sea genuino siempre. Si tienes poder, que transforme constantemente. Si manifiestas algo sobrenatural, que sea exclusivamente del Espíritu Santo, porque descubriste que sin amor, sin fruto, sin carácter, todo lo demás es absolutamente nada. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.